la Unión Europea ha sido uno de los mayores experimentos de la historia. Una unión entre diversos países, cada uno con su propia historia y sus costumbres, para tratar de cooperar económicamente y actuar como una sola entidad. Podríamos decir que el resultado ha sido bastante positivo, o al menos hasta ahora. Las cosas no están yendo demasiado bien, tenemos crisis política en Francia y Alemania que dejan el futuro de la Unión un poco en el aire. Hace poco, Mario Draghi emitió un informe donde mostraba los principales retos que tiene por delante la Unión. Un informe que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido muy comentado en las redes sociales. Pero lo cierto es que la mayoría de las cosas que se exponen en ese informe son cuestiones que se llevan ya años debatiendo, pero que han sido relegadas a un segundo plano. Y la situación con Francia, por ejemplo, es consecuencia de esto de aquí. Pero desde la pandemia y el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania han salido a la luz todos estos problemas, y en este vídeo vamos a ver cuáles son esos retos que tienen por delante. Y no estaré solo en este vídeo, sino que me acompaña Solo Fonseca. Estaremos aquí para responder a la gran pregunta: ¿qué es lo que falla en la Unión? Esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Si hay que resumir en una sola frase el informe de Draghi, sería que la Unión Europea no son los Estados Unidos de Europa. Al final era un intento de recrear los Estados Unidos de América en el viejo continente. El problema es que no es tan sencillo como para los Estados Unidos. Recordemos que al final los Estados Unidos están conformados por estados artificiales que no han existido antes de su constitución. Por tanto, nos ahorramos problemas de identidad nacional y cosas por el estilo. En cambio, la Unión Europea está formada por países con su propia lengua, historia, tradiciones e identidad nacional. Crear algo así como los Estados Unidos de Europa implicaría dejar hasta cierto punto de lado estas cuestiones para actuar como una sola identidad. Y esto de aquí ha ido generando varios episodios de conflictos a lo largo de la historia de la Unión Europea, y algunos os lo va a comentar ahora Fonseca. Mientras la Comisión Europea pretende prohibir la venta de coches de combustión desde Ceuta hasta Riga para el año 2035, en temas más importantes como la energía o el ejército no hay ninguna política común. Cada país va a su bola. Para que os hagáis una idea, en Europa se utilizan hasta 12 modelos de tanques diferentes, mientras que en Estados Unidos se utiliza solamente uno. ¿Qué significa todo esto? Pues que los tanques europeos son mucho más caros de producir que los americanos. ¿Por qué? Como cada país prefiere beneficiar a sus empresas nacionales, ninguna crece lo suficiente para aprovechar las economías de escala. Y lo mismo pasa con el sector energético. Para que os hagáis una idea, en el Mar del Norte hay una potencia enorme en energía eólica. Pensad que por ahí hay muchísimo viento. Pues bien, Países Bajos tiene ya en marcha un proyecto que espera que para el año 2030 produzca al menos 21 gigavatios. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Pues esto es suficiente energía para abastecer a millones de hogares, y solamente es un proyecto más. Se podrían hacer muchísimas más inversiones solamente en el Mar del Norte. Yo os he dicho que es una zona con muchísimo potencial porque tienen viento para dar y vender. Entonces, ¿por qué se limita únicamente a 21 gigavatios? Pues porque si produces menos electricidad de la que necesitas, tendrás apagones. Pero si produces más, tendrás explosiones. Por lo tanto, aunque quisieran, un país no podría producir toda su electricidad de energías renovables por las variaciones que conlleva estar ligado a la meteorología. Sin embargo, si todos los líderes europeos decidieran unir sus sistemas eléctricos en uno solo, estas variaciones serían mínimas en comparación. ¿Que hoy hay mucho viento en el Mar del Norte y se produce más energía? No pasa nada. Seguro que hay otro país en Europa que te puede comprar ese excedente. Bastaría con unificar la red eléctrica europea para solucionar buena parte de nuestros problemas energéticos. Sin embargo, ahora mismo esto es políticamente inviable porque países como Francia se niegan a ello. Eso sí, en toda Europa hemos conseguido tener el mismo tapón de botella, que es muy importante. La raíz del problema es que no se ha terminado de consolidar la Unión. Cada país va un poco a su bola, a pesar de haber cierto intento de política común. El origen del problema lo encontramos en uno de los pilares básicos que supuestamente sostienen a la Unión Europea:
Uno de los puntos más importantes que se trató de crear cuando se constituyó la Unión Europea es la zona monetaria óptima. Un cristiano, que usando todos la misma moneda saldríamos ganando. Pero el problema es el siguiente, no basta con crear una moneda común para vivir todos en el país de la piruleta. Hay una serie de condiciones que cumplir para que esto de aquí suceda, como por ejemplo que las personas y el capital puedan moverse con relativa facilidad entre regiones. Algo que más o menos se cumple dentro de la Unión Europea, pero hay un punto que genera problemas. De hecho, fue uno de los causantes de la burbuja inmobiliaria del año 2008. Una de las condiciones más importantes para conseguir la zona monetaria óptima es tener unos ciclos económicos correlacionados. Tranquilos, ahora explico qué es esta palabreja. Quiere decir que si un país entra en crisis, todos los demás deberían tener crisis, y si un país está en plena expansión, el resto de países debería estar en plena expansión. Ahora bien, ¿por qué importa esto? Bajo una misma política monetaria común, lo que haga el Banco Central afectará a todos los países sin posibilidad de discriminar. Si el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, los bajará para todos. No puede decir, bueno, para Grecia los dejo así, para Alemania los dejo así. No, afectará a todo el mundo. Y esta es la problemática con los tipos de interés, que se hizo patente en los años 2000 cuando el Banco Central Europeo decidió bajarlos. A principios de los 2000, Francia, Alemania e Italia atravesaron un periodo de desaceleración económica, algo que obligó al Banco Central Europeo a rebajar sus propios tipos de interés. Tiene cierto parecido a la situación actual, pero de mientras países como Portugal o España atravesaron un periodo de expansión económica. Y claro, si en un periodo de expansión económica metes una bajada de tipo de interés, le estás metiendo varias rayas de cocaína a tu economía. La inflación era relativamente elevada durante esa época, haciendo que los tipos de interés reales se vuelvan negativos. Es decir, que si pedías prestado salías perdiendo dinero. Esto alimentó la locura de los préstamos y todos sabemos cómo acabó la historia. Esto es consecuencia de una falta de correlación entre ciclos económicos, pero es algo que tiene solución. Es normal que los países tengan distintos ciclos económicos, al final parten de posiciones diferentes, pero hay una forma de remediar esto y pasa por la unión fiscal entre países, es decir, una especie de fondo común donde los países vayan aportando dinero que pueda ser utilizado para casos como el que hemos comentado. Con esto de aquí se podrían combatir recesiones puntuales de alguna región sin afectar a las demás, como hizo por ejemplo Estados Unidos en su día con California, que atravesaba un problema muy gordo, activó un rescate y aquí no pasó nada. Ahora bien, si esto tiene una solución tan fácil, ¿por qué no se ha hecho ya? El motivo por el que no se ha llevado a cabo una unión fiscal es el conocido como riesgo moral. Esto de aquí implicaría que varios países tendrían que ir aportando dinero a una hucha y a la vez mantener cierta responsabilidad con sus cuentas. Y surge el problema típico de teoría de juegos. Si todos cooperan y hacen las cosas bien, salimos todos ganando, pero el coste de desviarse o de ser irresponsable es muy bajo y los beneficios muy altos. Ganar elecciones, tener contento a determinado grupo, etc. Haciendo que muchos países se vean incentivados a dejar de cooperar, haciendo inútil esa unión. Y esto de aquí al final provoca que países que sí son responsables acaban pagando los platos rotos de países irresponsables. Y este tema ya se ha debatido muchas veces en el Parlamento Europeo y siempre con la misma división de opiniones. En la Unión Europea siempre hemos tenido la división norte-sur. Los del norte suelen caracterizarse por su preferencia por el orden fiscal, mientras que los del sur tienen un historial bastante turbio en cuanto a cuentas fiscales, haciendo que siempre haya ese roce constante entre los dos bloques, donde unos abogan por tener más unión, mientras que los otros dicen que así está bien, que no hace falta integrarnos más, nuestras cuentas están perfectas. Esta falta de unión se hizo patente cuando estalló la burbuja del año 2008, cuando nos encontramos con España, Italia, Grecia, Irlanda y Portugal en un riesgo de quiebra y sin un mecanismo que ayude a rescatarlos de forma individual, hasta que llegó Mario Draghi, sí, el mismo que redactó ese informe. Cuando Mario Draghi pronunció su famoso Whatever It Takes, actuó como ese prestamista de última instancia a través de compras masivas de deuda, algo que levantó la ira de los alemanes hasta el punto de ser llevado al Tribunal de Justicia Europeo. No terminó en nada, pero ya sabéis que los alemanes cuando se enfadan son capaces de cruzar cualquier frontera. Aquí en este canal somos férreos defensores de las acciones del Banco Central Europeo después del año 2011.
Al final hizo lo que pudo para mantener el euro a flote, ya que no había otro mecanismo para poder rescatar a los estados. ¿Y ha tenido que hacer políticas extremas para lograrlo? Sí, pero ha tenido que solucionar el problema con las cartas que tenía disponibles. Y al final esta unión fiscal permitiría a la Unión Europea ir mucho más allá, abriría las puertas a nuevas formas de financiación y sobre todo elevar el peso geopolítico de la Unión Europea, algo que os va a comentar ahora Fonseca. Efectivamente, China ha adelantado a la Unión Europea en cuanto a relevancia geopolítica. Desde hace tiempo, la influencia china ha ido creciendo, mientras que en Europa nos hemos dedicado únicamente a seguir las órdenes del tío Sam. Y así hemos estado durante varios años hasta que llegó Donald Trump. En su primera presidencia ya dejó entrever que su intención era aislarse de todos los bloques. Prueba de ello son sus declaraciones acerca de la OTAN o su política comercial proteccionista. Por aquel entonces nadie se tomó en serio todos esos avisos, pero entonces vino la guerra de Ucrania. De repente, los europeos nos hemos dado cuenta de que Donald Trump tenía razón en muchos de sus avisos. Por ejemplo, el hecho de que no se puede depender tanto del gas barato ruso, o la insistencia en cumplir los compromisos de gasto de la OTAN. Todo el mundo se reía de Donald Trump cuando decía estas cosas, pero la realidad ha mostrado que tenía mucha razón. Y ahora que Trump ha vuelto, Europa va a tener que actuar muy rápido. Pero de eso ya hablamos en mi canal. Como siempre, un placer estar aquí en Geekonomy, y cuando terminéis este vídeo os podéis pasar por mi canal, donde Artem y yo hemos hecho un vídeo sobre cómo la economía china está superando a la europea. Os espero a todos en Solo Fonseca. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo puede elevar esto de la unión fiscal la influencia de la eurozona? Seguramente habréis escuchado alguna vez, sobre todo en este canal, que la deuda estadounidense es la deuda más segura del planeta y que todos quieren invertir en ella. Esto permite a los Estados Unidos llevar a cabo proyectos mastodónticos, tanto militares, energéticos o tecnológicos. En Europa esto brilla por su ausencia, ya que los países europeos siguen emitiendo bonos individuales de cada país. Tenemos bonos españoles, bonos italianos, bonos alemanes, bonos franceses, bla 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 bla, haciendo que sean más ineficientes y sobre todo caros. Si Europa decide emitir bonos europeos, puede pagar menores tipos de interés, de media, atrayendo más financiación y haciendo la competencia a los bonos estadounidenses. De esta forma se podría atajar uno de los problemas que comentaba Draghi en su informe: poder utilizar los amplios ahorros de los europeos para usar este dinero tanto para proyectos de inversión como para crear un fondo común en caso de posibles crisis. El problema, el de siempre, que se están compartiendo riesgos. Si se realiza esto, se deben marcar unos límites creíbles para la cantidad de deuda que puede tener cada país miembro. Volvemos al problema que hemos comentado al principio, el riesgo moral. España dirá, bah, ¿qué más da si me endeudo? Los alemanes siempre serán responsables y acabarán pagando la fiesta. Al final todos acabarán emitiendo más deuda y acabaremos pagando más por ella. Por tanto, hay que hacer algo así como tratados de Maastricht, pero cumpliendo y poniendo sanciones serias a países que incumplan las restricciones. De hecho, ya se ha hecho algo parecido. Los coronabonos. Fue algo puntual y ha costado a lo suyo convencer a Alemania, y con la situación que hay ahora en Francia, este debate podría volver a salir a la palestra. La Unión Europea debe replantearse el problema, tal como está constituida. No puede sobrevivir durante mucho tiempo y ahora mismo no es descartable que estemos ante una situación como la del año 2012, con un euro en serios problemas, pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. En la pantalla final tenéis el vídeo que hemos hecho con Fonseca hablando de este tema. No tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo.